Queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor. Pues contarles que estoy encantado con esas cartas a Timoteo de San Pablo. Ojalá se motivaran a leerlas en casa. Son dos cartas preciosas donde podemos descubrir toda la sensibilidad del apóstol Pablo y también el talante de este gran discípulo llamado Timoteo. Hoy la liturgia nos presenta la segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 10 al 17. La vamos a escuchar. Tú en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Pero de todas me libró el Señor. Además, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que soportar persecuciones. En cambio, los malos y los embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Y así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, pues muchos elementos para sacar de esta lectura. Pablo le está diciendo a Timoteo que él, este discípulo Timoteo, ha seguido a Pablo, ha sido asiduo con las enseñanzas de Pablo, con lo que ha aprendido de él en la conducta, en la paciencia, en la caridad. Y aquí hay una frase que yo quiero resaltar, que no solamente es para Timoteo, sino para todos nosotros los creyentes. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que soportar persecuciones. Quizás esto nos asuste, pero es verdad, no podemos cambiar la palabra del Señor. Eso quiere decir que ser cristiano no es fácil. Primero, que ser cristiano no es algo que nos salió por ahí, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos expresiones que de pronto algunas personas que ven estos vídeos de otros lugares no puedan comprender tan fácilmente, pero nosotros cuando decimos que queremos resaltar que algo es de gran valor, decimos es que esto no me lo gané en una rifa o no me salió en un paquete de Cheetos o en un paquete de papitas, ¿no? Para ilustrar un poquito el ejemplo, pues esas cosas que venden en la tienda, ¿no? De patatas, de papitas, que decimos nosotros los colombianos. Entonces, a veces ahí venía algún premio sorpresa. Entonces, cuando queremos decir que algo es muy valioso, pues decimos, es que esto no me salió en un paquete de papitas, ¿no? Para que entendamos un poco también la expresión. Entonces, ser cristiano no es simplemente tener un título, o que nosotros tengamos un diploma, o que nosotros tengamos todos nuestros documentos en la parroquia en orden, ¿no? Puedo decir partida de bautismo, he sido confirmado, hice la primera comunión, las personas que se han casado, pues se han casado por la iglesia, o sea, todas esas cosas, porque entonces pensaríamos que ser cristiano es simplemente el cumplimiento. No se trata de eso, ser cristiano no es ni siquiera un rótulo que nos podemos poner o que los demás nos puedan poner a nosotros mismos. Ser cristiano implica muchas cosas y dentro de esas cosas lo que dice San Pablo a Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que soportar persecuciones. Yo creo que aquí también se caen todas esas, ¿cómo podemos decirlo? Todas esas predicaciones que a veces vemos por ahí, ¿no? A veces vemos muchas predicaciones de pastores que no pertenecen a la iglesia católica y están diciendo con la palabra de Dios, pare de sufrir el evangelio de la prosperidad, ¿no? Entonces le dicen a la gente,
tú tienes que dejar tu diezmo, tienes que dar tu diezmo porque el que da con alegría Dios también lo bendice. A ver, es verdad que la palabra de Dios dice que quien da con alegría pues es una cosa positiva, pero aquí es como también hacer darle un lavado de cerebro a veces a la gente, ¿no? Entonces, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Tú pasas por este arco que tenemos aquí puesto en este templo, ¿no? En los garajes que tienen muchos. Entonces, pasas por aquí, por debajo de esto, dejas aquí tus 50 euros, tus 100 dólares, tus 100.000 pesos, bueno, depende de la moneda de cada lugar. Y entonces, pues ya, el Señor te va a bendecir por eso. Y entonces tú vas a tener carros, vas a tener casas, vas a tener mucha plata, mucho dinero, porque el Señor te está prosperando. Y resulta que el Señor, ¿qué nos dice a nosotros en la palabra? Nos dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y que me siga. Y cuando unos discípulos le preguntaron, Maestro, ¿dónde vives? Entonces Él les dijo, vengan y vean. Y les dice, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, que seguir a Jesús, Jesús no nos está prometiendo cosas que no sean verdad. Jesús no nos está prometiendo cosas falsas. Jesús nos está diciendo, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, el que deja padre, madres y hermanos, yo le daré en esta vida el 100 por 1, en casas, padres, hermanos, es decir, una familia, una comunidad que te acoge. Pero también nos dice las persecuciones y persecuciones. Y al final la vida eterna. Claro, nos ofrece el Señor la vida eterna, pero también nos dice persecuciones por mi nombre os perseguirán. Entonces aquí el que tenga así como que sea muy flojo, yo no sé cuál es la expresión que podríamos mejor utilizar, pero el que le falte fuerza, carácter, que le falte empuje, que le falten ganas, no, no sirve. Por eso dice el Señor en la palabra, quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Y en otro lugar, en el Apocalipsis, nos va a decir, o fríos o calientes, porque tibios los vomitaré de mi boca. Hay un cantante católico mexicano que se llama Martín Valverde, que me gustan mucho sus conciertos, sobre todo porque cuando canta, no solamente canta, sino que entre cada canción generalmente cuenta pues experiencias de su vida, experiencias familiares, como para tratar de ambientar, digamos, contextualizar el canto que va a presentar en ese concierto. Y una vez le escuché decir una cosa que me llamaba mucho la atención, porque hablando precisamente de la importancia de que no seamos tibios, porque los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Decía Martín Valverde, es que a los tibios ni siquiera el diablo los contrata. Y eso es verdad. O sea, el demonio, en uno que sea tibio, ni siquiera está interesado. A ver, ¿por qué? Porque sencillamente no sirve ni siquiera para que el diablo lo contrate. O sea, qué tremendo es ser tibio que ni siquiera el diablo contrata. Entonces, por eso el Señor nos exige a nosotros, nos exige radicalidad. Y por eso vemos incluso que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, nos dice el Señor en la palabra. Y vemos gente en el mundo que han pasado la historia por hacer cosas malas y uno dice, qué impresión. Esas personas habrían podido, si hubieran utilizado toda esa inteligencia, todo ese talento, toda esa capacidad, todo ese liderazgo, qué sé yo, por pensar en algunos líderes del mundo, en fin. Y si hubieran utilizado todo eso para hacer el bien, ¿cuánto bien hubieran hecho? Pero optaron por el mal. Y claro, el demonio sabía que por allí los podía agarrar, porque precisamente esos que hacían el mal lo llegaron a hacer de tal manera que hicieron daño a mucha gente. A mucha gente. Por eso aquí, hermanos, es fuerte esta palabra hoy del Señor. Continuamos entonces aquí con San Pablo. En cambio, los malos y los embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Miren esto, aquellos falsos pastores, aquella gente que enseña lo que no corresponde, aquella gente que lleva a otros por el camino de la perdición, seducen y a veces con palabras muy bonitas, con unos discursos, con una elocuencia, pero seducen y no se dan cuenta que al mismo tiempo son seducidos, es decir, al mismo tiempo que embaucan, son también embaucados, porque también el demonio les pasa factura a ellos. Por eso es muy delicado esto, hermanos. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Aquí hay unas cosas importantísimas. Persevera.
No es fácil perseverar, hermanos, porque sí, a veces nos llenamos de un santo celo, de unas ganas, de una ilusión, de una motivación, de no sé, de tantas cosas positivas y le hacemos tantas promesas al Señor. Y a veces empezamos un camino espiritual con una fuerza. Por eso aquí hago un paréntesis, porque con algunas personas estamos haciendo la consagración al corazón inmaculado de María. Y hoy vamos en el día 12, hoy toca el día 12. Y claro, hay mucha gente que pudo haber empezado con mucho entusiasmo, pero vamos a ver si cuando vayan 20 días, 25, a ver si a veces no hay días en que se hace pesado y de pronto tiene uno tantas ocupaciones y dice, uy, no he hecho las oraciones del día y ya va a ser medianoche, ya casi es hora de ir a dormir, estoy rendido, cansado y la tentación de no hacerlo, ¿no? De dejarlo. Y lo mismo en la oración personal a la gente, ¿no? A veces hacemos tan buenos propósitos, leemos un libro, nos inspira, sentimos amor por el Señor, pero después nos vamos enfriando. Entonces, la perseverancia. Y otra cosa muy bella que le dice San Pablo a Timoteo, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Y entonces a mí me dio curiosidad y me puse a pensar, bueno, ¿y de quién aprendió Timoteo esto de lo que está hablando San Pablo? De él mismo. Y entonces hay una nota aquí en la Biblia, pues en esta edición que tengo yo, que es la Biblia de Jerusalén. Y entonces resulta que me manda al capítulo 1. Vamos a ver que es que esta letra es muy menuda y a veces no la veo bien, pero bueno, ahora sí. En la misma epístola, segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. La abuela y la madre. Qué belleza, hermanos, qué belleza pensar que este muchacho, este joven Timoteo, la fe que ha recibido la recibió de su abuela y de su madre. Aquí para que las personas que estén viendo este vídeo, las mamás, las abuelas, se den cuenta la importancia que tiene una madre piadosa, una abuela piadosa. En el momento que estamos viviendo actual, es tan importante las abuelas y las mamás. A ver, un padre también, porque también hay papás que son piadosos, pero en general son las mujeres, las madres, las abuelas, las que como que han conservado más esa fe. Uno se encuentra con hombres, claro, con padres de familia, abuelos, que también son piadosos y son un ejemplo, pero en un porcentaje tenemos que reconocerlo un poco menor, un poco menor. Hay una cosa especial, ¿no? En las mujeres también con respecto a la fe. Ya lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, reflexionando sobre cosas así como estas, y decía que con razón habían más mujeres junto a la cruz de Jesús. Había solo un hombre, el discípulo amado, el resto eran mujeres las que estaban allí. No significa esto que Dios no dé el don de la fe también a los hombres, pero quería resaltar esto en las madres y en las abuelas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos recuerdos hermosos de nuestra mamá, de nuestra abuela, llevándonos a la iglesia, rezando con nosotros, rezando las oraciones antes de acostarnos? Entonces esto es muy importante porque a veces los hijos con el paso de los años se alejan, incluso hijos de esas madres piadosas, de esas abuelas, pero cuando crecen a veces se alejan, vienen otras cosas, otros amigos, en la universidad, el trabajo, bueno, se abre su mundo de ese círculo más pequeño que tenía cuando era niño o cuando estaba muy joven y luego empieza a vivir una vida pues diferente y entonces pues empieza a frecuentar otros círculos de amigos, a leer otros libros, a hacer otras cosas y de pronto la fe se enfría, pero cuando ha habido una formación de parte de la madre, de la abuela, pues eso con los años da sus frutos, es decir, eso está ahí y quizás eso aprendido de niños va a brotar, va a florecer de nuevo. Pues qué especial, hermanos, que hoy San Pablo nos hable de eso, de la fe, de las abuelas y de las madres. Y regreso entonces aquí a la lectura de hoy. Recuerda que desde niño conoce las sagradas letras. Aquí las sagradas letras se refiere a las sagradas escrituras. Esto sí que es importante, el conocimiento de la palabra de Dios. Una de las cosas más tristes y de las que más adolecemos en la Iglesia Católica es que los católicos no conocemos la palabra de Dios.
Y voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo aplica más para América Latina porque por aquí en Europa no se nota mucho. Pero, por ejemplo, en América Latina, si alguno de los que están viendo esto y que son de América Latina, si se suben a un bus, por ejemplo, a un transporte público, y luego aparece una persona por allí con una Biblia en la mano y dice, bueno, hermanos, les pido que me regalen unos minutos de su apreciable tiempo, y comienza a predicarles la palabra, yo creo que a ninguno se le pasa por la cabeza que sea un católico. Y lastimosamente, si lo vamos a constatar, en un 95% de los casos, o quizás más, serían hermanos evangélicos de otras iglesias. Bueno, entonces, qué triste, ¿no? Que los católicos no conozcamos la palabra de Dios, o que van a tocar a la casa, ¿no? A la puerta de casa. Nos asomamos por la ventana y hay alguien afuera, una o dos personas con una Biblia, y lo primero que pensamos son los protestantes, porque los católicos no hacemos eso casi nunca. Entonces, yo creo, y el conocimiento de la palabra es mínimo. Sí, la gente va a misa y todo, pero de conocer la palabra en casa, de leer la Biblia, muy poco, realmente muy poco. Y todo lo que nos perdemos, ¿no? Entonces, Timoteo conocía desde niño las Sagradas Escrituras. Y sobre las Sagradas Escrituras, ¿qué dice San Pablo? Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría para obtener la salvación, para llegar a la salvación. La salvación nos la da Jesús, pero esa sabiduría la obtenemos de la palabra de Dios, porque si no la conocemos. Un gran santo doctor de la iglesia, San Jerónimo, decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y si no conocemos la palabra de Dios, ahí está para llegar al cielo. Creo que era San Agustín, no estoy seguro si era San Agustín, me lo corrige alguien si de pronto me equivoco, pero decía, creo que era San Agustín, que la palabra de la Biblia no nos dice cómo está hecho el cielo, sino cómo llegar al cielo. Es decir, que a veces la gente dice, no, pero es que la Biblia, tantas cosas que dice, no se compaginan con la ciencia y tal. Bueno, pues es que la Biblia no está para decirnos a nosotros cómo está compuesto el cielo, o bueno, o el firmamento, o cómo está compuesto este mundo. Más que decirnos eso, nos dice cómo llegar al cielo. O sea, aquí encontramos la sabiduría para alcanzar la salvación. Y continúa San Pablo hablando de la palabra de Dios. Toda escritura, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, toda sagrada escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. A veces la gente dice, no, la palabra de Dios es para que cada uno la lea por allá en privado, pero no hay con la palabra de Dios no nos tienen que decir nada, ¿no? Como que nos quieren poner un bozal y ahora que están tan de moda las mascarillas, entonces nos quieren poner como más que una mascarilla, porque al fin y al cabo con la mascarilla podemos mover los labios y nos pueden escuchar. O sea, hablando con alguien que tiene una mascarilla, nos escucha perfectamente. Pero aquí yo iría más allá, un bozal, ¿no? Nos ponen una cosa para taparnos la boca y que no podamos ni siquiera hablar, porque dice, no, pues eso es como para que lo vivan en el ámbito privado. Pues no, la palabra de Dios no solamente es el camino para que yo, pues la sabiduría para que yo pueda saber cómo llegar a la salvación que es Cristo Jesús, sino también que esta palabra es para enseñar a otros, para exhortar a otros. Por eso la tenemos que conocer. Y alguien diría, no, ¿por qué para exhortar cada uno que viva su vida tranquilo sin meterse en la vida de los demás? Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esta palabra de Dios sirve para exhortar. Por lo tanto, nadie nos puede callar. Y con la palabra de Dios nosotros también podemos decir. Y no es que estemos metiéndonos en la vida de nadie, ni opinando sobre la vida de los demás, que alguien puede entender eso o decir, no, es que no juzgar. La palabra de Dios dice no, porque Jesús ha dicho no juzgar. Entonces no podemos decir nada, no podemos juzgar. Pues ¿cómo que no? Los hijos de Dios pueden juzgar, claro que sí. No desde, no desde prejuicios, porque ahí sí cometemos pecados. Cuando juzgamos desde el prejuicio, entonces cometemos pecado. Y cuando juzgamos quizás las intenciones más íntimas de una persona, pues tampoco podemos, porque eso solamente lo conoce Dios. Y entonces podemos hacer juicios temerarios. Pero de la realidad, de lo que vemos, de las acciones de los seres humanos, cuando se constata el mal en lo concreto de la vida, entonces nosotros sí podemos, con la palabra de Dios, también exhortar y también podemos condenar, porque no somos nosotros los que condenamos, es la palabra de Dios. Es Dios que en su palabra lo está diciendo con claridad. Y si no, entonces, ¿qué sentido tendría la vida de Juan Bautista y de muchos otros que fueron capaces de denunciar todo aquello que no correspondía
a lo que quería el Señor. Bueno, hermanos, pues de todas maneras, terminamos acá. Bueno, una frasecita última que es importante. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Entonces yo creo que el mejor libro para alcanzar la madurez es la Sagrada Escritura. A veces pensamos que son las terapias psicológicas, a veces pensamos que son el coaching o la buena o la consejería o tantas cosas que están por ahí de moda, ¿no? Entonces las personas quieren madurar, ¿no? No quieren aparecer como infantiles, como inmaduras. Pues aquí, en esta palabra de Dios, se encuentra cómo llegar a ser una persona religiosamente madura. Bueno, queridos hermanos, Dios les continúe acompañando y les bendiga en el nombre del